Hola a todos, mi nombre es Jesús y voy a conversar un poco hoy sobre Didi Buberman y específicamente sobre un texto que estamos haciendo una lectura colectiva. El texto se llama Sublevaciones, ¿no? Bueno, antes de comenzar me gustaría comentar un poco sobre lo que hace Didi Buberman, ¿no? Como para presentarlo. Él es un historiador del arte, él es conocido por ser un filósofo también, es un crítico de la cultura, muy vinculado a la idea de la cultura visual, ¿no? Siempre pensando en la cultura a partir de las imágenes. Y bueno, dentro de toda su producción tiene de todo, son muchísimos libros y bueno, los más importantes, los más conocidos son estudios muy amplios, muy abarcantes, son casi que monográficos, ensayos así académicos que hablan o que reformulan la historia del arte, ¿no? Hay muchos, recuerdo ahora por ejemplo la sobrevivencia de la imagen, donde a partir de Abby Warburg eh, piensa un poco, ¿no? Cómo reformular la historia del arte no solo como un conjunto de imágenes articuladas por principios iconológicos, sino también con un trasfondo político, ¿no? Y cultural sobre todo. O también tiene ensayos más literarios, más breves, donde expone más su subjetividad, como el ensayo Cascas, que es una especie de relato de viajes donde cuenta su experiencia al visitar Auschwitz. Bueno, cuento todo esto porque en este pequeño texto que estamos leyendo, que es la introducción al Sublevaciones, que es un catálogo de arte, un catálogo de una exposición que él organizó, hace muchas referencias a todos estos textos y construye toda una red, ¿no? Que remite a las ideas más significativas de su obra, ¿no? Por ejemplo, él comienza hablando sobre teatro, nos cita en estas primeras líneas a una tragedia griega y luego más adelante habla sobre Brecht, ¿no? Entonces ahí en esas ideas tienen siempre como trasfondo, siempre tienen como diálogo todo un trabajo que él hizo sobre el teatro de Brecht y en donde habla justamente de los sujetos exiliados, de los sujetos inmigrantes y de la gesticulación y de la representación de esos sujetos en el teatro, ¿no? Luego más adelante habla también sobre, bueno, aprovecha esta idea o cita a Brecht para hablar sobre específicamente la idea de los tiempos oscuros, ¿no? Que es una cita muy famosa de Brecht y eso la articula también con el pensamiento de Benjamin, ¿no? ¿Qué hacer cuando reina la oscuridad, ¿no? Entonces, pensar un poco que hay una luciérnaga, ¿no? Algo que ilumina, como la colilla de cigarro que él menciona ahí también a partir de un poema de Borges. Y bueno, todas esas referencias que parecen metáforas y que parecen metáforas muy bonitas, siempre tienen un trasfondo, siempre tienen una conexión con otros de sus libros, ¿no? Por ejemplo, esa idea de la iluminación me hace pensar en el libro La sobrevivencia de las luciérnagas, que habla también, es un abordaje ya no al teatro, sino al cine. Eh, y bueno, también el diálogo con Benjamin, la idea de leer la historia a contrapelo, ¿no? Ver la historia desde otras perspectivas, ¿no? Y eso es un poco lo que él propone con esta exposición y con este catálogo de imágenes, ¿no? También es muy significativo la idea que él apele o que él recurra después a la idea de los titanes, ¿no? Habla de Atlas y habla de Prometeo y es muy interesante porque esa historia, al mencionar a Atlas, para evocar el gesto del levante, cargar el mundo a cuestas, es, parece un poco evidente, parece un poco ingenuo, pero se conecta automáticamente con lo que sería como una especie de metodología, por decirlo de alguna forma, de su trabajo, ¿no? Él se orienta a la configuración de Atlas, ¿no? Así como hay todo un discurso que habla sobre el archivo, ¿no? Y la necesidad de construir un archivo o la incomodidad de ese archivo o de estar fuera o dentro del archivo, él habla de Atlas, ¿no? Y habla de Atlas y de montaje. Y bueno,
habla justamente de atlas y de montaje porque él toma esas ideas, esos conceptos de Aby Warburg, que es un historiador también de principios del siglo XX, y que es conocido por haber hecho un catálogo de imágenes también que llamó el Atlas de Nosim, que era todo una compilación de imágenes de diferentes culturas y él las colocaba en paneles y hace toda una asociación y toda una lectura de esos montajes, ¿no? Y bueno, también la biblioteca que es bastante conocida y muy importante para la historia del arte, la Biblioteca Warburg. Entonces todo parece en el texto bastante metafórico o alegórico o muy imágenes a veces muy poéticas, muy estéticamente muy construidas, muy elaboradas. Y bueno, siempre tienen esa idea de un trasfondo político, de un trasfondo teórico que va mucho más allá del texto y que se conecta con todas sus otras obras, ¿no? Por ejemplo, también la idea de las luciérnagas me recuerda un poco a otro libro de él que se llama Falenas, que falenas son mariposas y entonces él explica un poco, ¿no? Que esa metodología de construir un atlas se lleva a cabo a partir de la idea de mariposear, ¿no? Ir de una imagen a otra estableciendo relaciones que parecen un poco al azar, pero que tienen ese principio de establecer conexiones para hacer una lectura o para hacer una historia del arte con un vínculo un poco más antropológico, ¿no? Son ideas que él toma de Aby Warburg. También es muy significativo que él en algún momento dice que la historia del arte siempre tiene puede hacerse un juego de palabras con esta idea de la historia del arte, ¿no? Y decir que a menudo la historia el arte no tiene historia, sino que el arte es el ojo de la historia, ¿no? Todo eso para hacer también alusión a la historia del ojo de Bataille y ese posicionamiento de mirar y ser mirado, ¿no? Entonces, todas esas ideas que están bien compactadas y como un poco, sí, digeridas en el texto, van a condicionar la lectura que uno tenga de esa serie de imágenes y van a condicionar también las asociaciones que uno pueda hacer con todas esas imágenes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hola amigos de la cátedra, soy Aneidis y en esta ocasión vengo a hablarles del mensaje de las mariposas. Este es un ensayo de Didi Huberman que viene a hablarnos un poco de un estilo de texto que, digamos, tiene una participación o ha tenido una participación importante dentro de lo que han sido las rebeliones políticas. Este texto, que también se le conoce como Mariposas, pues ya que se esparcen por el aire y cuya finalidad es comunicar un mensaje puntual y que tiene precisamente también la finalidad de multiplicarse, de que ese mensaje se multiplique y que llegue a muchas personas. Eh, Estas mariposas también son conocidas como octavillas y acá les voy a leer un poco un fragmento de lo que más o menos de qué va este estilo o este género literario como él también lo cataloga. ¿Qué se escribe en una octavilla? ¿Cómo se escribe en ella para que lo escrito vuele tan deprisa hacia aquellos que no la esperan? Consignas, desde luego. Pero todavía falta algo más para que las palabras se eleven de verdad. Hay que saber levantar la lengua, es decir, recurrir a la poesía. Por urgente o trivial que sea, cuando Charles Baudelaire cogió la pluma el 27 de febrero de 1848 para escribir la primera octavilla, empezó a coro con todos sus camaradas por un sencillo Viva la República. Pero casi de inmediato sus frases quisieron penetrar hasta el corazón mismo de lo que veía a su alrededor en la efervescencia revolucionaria, lo que denominaba la belleza del pueblo. Un hombre libre, sea como sea, es más bello que el mármol.
Desde acá comienza a hablar de cómo grandes figuras literarias también tuvieron participaciones dentro de este estilo de escritura. Y es así como empieza a desarrollar y a juntar, por decir de alguna manera, cómo va de la mano estos escritos que tienen totalmente una índole política, pero también tienen una gran carga poética. De hecho, como el mismo nombre lo expresa, son mariposas, y al final de este ensayo, que es muy interesante por toda la historia que está condensada ahí, comienza a hablar de la gran variedad de este estilo de texto que se han dado en diferentes momentos, en diferentes épocas políticas de la historia a nivel mundial, y cómo estas mariposas han tenido una participación puntual e importante. Bueno, con esta pequeña participación, espero animarlos a que lean este ensayo de Dee Huberman, que de verdad no tiene desperdicio. Hasta una próxima entrega. Hola a todos. Hoy quería comentarles el libro de Sublevaciones de Huberman, me acuerdo. Y bueno, me gustó mucho este libro que tiene como tema estos actos rebeldes y que se crea con motivo de estas exposiciones que se montaron primero en París y luego en México, adecuándose a cada momento al sitio donde se estaban realizando. Entonces, bueno, me gustó mucho primero ese analizar, ¿no?, lo que suponen estos actos de sublevación, ¿no? Por ejemplo, me gustó que él cuestionase el hecho de si un proyecto estético como hacer una exposición de sublevaciones no podría ser algo así como estetizar o anestesiar la dimensión práctica y política inherente al levantamiento. Pero luego él justifica este tipo de exposiciones al decir que las imágenes tienen que ver con nuestros recuerdos, tienen que ver con el pasado, que existe una dimensión poética en este tipo de gestos. Y eso de alguna manera es lo que analiza la exposición. Él dice entonces, a cada minuto que pasa hay, supongo, 1000 brazos que se levantan en alguna parte. Una calle, una fábrica en huelga, un patio de escuela. Y con esto él nos está hablando de que eso es algo inherente al ser humano, ¿no? Este gesto de rebelarnos, de rechazar lo que consideramos como injusto. Y en ese sentido, él también dice, rehusar únicamente tiene sentido si es para inventar nuevas formas de vivir y actuar. Y él dice, si en verdad el deseo es indestructible, se ha de buscar en los pliegues o agujeros de la sociedad unidimensional esos resquicios que dejan para la posibilidad de crear. No un simple fantasma, sino una realidad, una práctica alternativa a las servidumbres habituales. Y me gustó también esa cita en la que se refiere a ese gesto de impotencia en los bebés cuando no pueden controlar su cuerpo, al decir que la vida humana es, al menos, deseo de libertad. Saludos amigos de la Cátedra Libre de Literatura Agustín García. En esta oportunidad vamos a comentar un libro de Josh D. Huberman titulado Sublevaciones. Este libro aparece en el año 2016 y tiene como propósito servir de catálogo, dice Huberman, a una exposición de fotografía que tiene
precisamente el tema de la sublevación como su centro, como su tema principal. El capítulo del que les voy a hablar específicamente se llama El tiempo de la rebeldía. No podemos entrar a considerar el capítulo sin antes tener en cuenta el propósito del texto. Como ya les he dicho, es una especie de catálogo que antecede una exposición de imágenes muy variadas, en el cual el tema de la sublevación va no solamente como una suerte de catálogo, digamos, muestrario del resentimiento, en el que la gente que está oprimida se levanta, sino que muestra de las formas más diversas de la sublevación, entendida como el levantamiento de una suerte de metáfora, ¿no? De símbolo de quien detesta un poco o mucho el statu quo, lo que existe que te oprime, lo que existe que no te gusta del presente, ante lo cual tú reaccionas. Llámese una huelga, manifestaciones de solidaridad. Hay una fotografía muy emblemática en la que hay una masa de personas tremenda abajo y se ve una persona subida en una especie de mástil, de asta, sentada como coronando todo ese mar de personas que está abajo. Ese es un gesto de sublevación, ¿no? De colocarse arriba simbólicamente, salir del ras del suelo donde las cosas no funcionan de la manera en que te convence. Entonces no vamos a encontrar acá un libro de la manera tradicional que con odio, con dolor, habla de las reivindicaciones, ¿no? Al contrario, hay una especie de alegría de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda infinita de los levantamientos. Dice Uberman que el gesto de la sublevación es infinito. Y así son de variadas las imágenes que tiene el libro. Dentro de este marco de ideas, el capítulo titulado El tiempo de la rebeldía recrea una de las disputas que se dio en Francia a principios del siglo XX entre el padre del surrealismo, André Breton, y el autor del Hombre rebelde, Albert Camus. Ambos coincidían en un fin, lo que pasa es que sus medios eran diferentes. Ambos hablaban de la rebeldía, de la rebelión, del levantamiento, pero desde una perspectiva ligada a ciertas formas de poder, como era la sublevación del surrealismo que defendía André Breton desde un partido, el Partido Comunista, y otra forma de rebeldía que sostenía Albert Camus, que rompió con el Partido Comunista, que rompió con Sartre, que no pensaba que había posibilidad de pactar con ninguna forma de poder si estabas rebelándote. Es decir, rebelarse, afiliándose a cualquier partido o pactando con el poder era una forma de sumisión. Esta era la dialéctica y el gran conflicto en el que se encontraba quien se rebelaba, ¿no? El hombre rebelde estaba como en esa disyuntiva que entristecía a quien se rebelaba, dice Uberman. Si bien este es el texto del capítulo, el tema central, vale la pena considerar algunos detalles, ¿no? Esa es la idea, pero vamos a meternos un poquito más adentro de esta polémica con una cita. Dice así: a partir de Bataille, que le ayuda como a zanjar un poco la cuestión entre los dos, para llegar a ese punto medio, plantea lo siguiente Uberman. Bataille dice que para Albert Camus, como para el surrealismo, se trata de encontrar en la rebelión un movimiento fundamental en el que el hombre asuma plenamente su destino. Agrega Uberman, asumir plenamente su destino, qué tarea más difícil, cómo nos divide, cómo nos rebasa y hace que nos retorzamos sobre nosotros mismos. Continúa en la cita Uberman, la rebelión deja al rebelde frente a un dilema que le deprime. Si la rebelión es pura e intratable, él renuncia a cualquier forma de poder. Si la rebelión transige con la búsqueda del poder, se une al espíritu de sumisión. De allí la oposición del literato y del político. El uno es un sublevado de todo corazón y el otro es un realista. Por supuesto que el primero de los dos se refiere a Albert Camus y el segundo a André Breton. Entonces, ese es el tema. Más adelante dice, siguiendo a Bataille, que lo que importa realmente es que los dos buscan el sublevarse y que lo que importa es la infracción, son palabras de Bataille. Entonces él dice, bueno, realmente interesa que la gente haga algo por quienes están padeciendo, que no nos traicionemos con simples miradas estéticas, sino que hagamos algo que apoye, que
recree con alegría las sublevaciones, porque mostrar una luz es a la vez avivar la esperanza, con lo cual ya puede hablarse de una especie de búsqueda de esa energía que le permite a las personas continuar mirando hacia arriba, hacia adelante, tirando hacia arriba, como se dice. Básicamente este es el tema del capítulo. ¿Cuál es el tiempo de la rebeldía? El presente. Es un presente en el que tú siempre estás en contra de algo que no te gusta de lo que estás viviendo, te levanta en el sentido de que reaccionas contra ello. Si el gesto de la rebeldía es infinito, quiere decir que constantemente tenemos la posibilidad de rebelarnos ante aquello que no nos gusta. De manera que es una especie de condición inherente al hombre, la tendencia a la rebeldía. Esa especie de espíritu de libertad no muere en ninguna época de la historia, sino que es consustancial a nosotros. Y las imágenes que ofrece Huberman, unas personas en huelga, unos niños jugando a la guerra, un hombre salvando a otro evitando que se suicide, todas estas son formas de sublevaciones, son formas de levantamiento que, como les decía al principio, no mueren en solamente un grito que busca la reivindicación desde el odio, sino que toma la forma como un poema de Borges que cita al principio, tan tierna como un hombre que acaricia a un animal dormido. Esto también es una forma de sublevación, ¿no? ¿No le parece? Parafraseando un poco el poema en el contexto de Huberman, a quien hace este gesto de acariciar al animal dormido, que basta con que duerma plácidamente, sino que hace más plácido el sueño mediante la caricia. Por allí ve el tema del capítulo. Recomendable el libro. Un abrazo a todos. Hola, hola, yo soy Daniela Campos y bueno, siguiendo con la dinámica de la lectura colectiva de Sublevaciones de Didi Huberman, yo les voy a comentar un poco sobre el capítulo que se titula Incluso el recién nacido se levanta. Y aquí Didi Huberman comienza haciendo la diferenciación entre el levantamiento y la revolución, en tanto el poder no se ejerce en el levantamiento y la revolución ejerce ese poder. Entonces, a partir de ahí comienza a indagar y a profundizar un poco sobre los textos de Kant y cómo él, comienza a hablar de cómo la potencia, el deseo y la vida están articuladas con el levantamiento justamente. Y habla un poco sobre, con relación al título, sobre cómo el llanto del recién nacido es un tipo de levantamiento. ¿Por qué? Y eso articulado con Kant. Porque una vez que el niño o el bebé llora justamente exigiendo algo. Y lo hace precisamente porque él no tiene la posibilidad de acceder o de saciar ese deseo o esa necesidad. Entonces, en ese sentido, el recién nacido también se levanta. Un poco explicando el título de este capítulo. Y también, con Kant va a hablar de la rebelión, de la libertad de derecho, y va a decir, por ejemplo, que la libertad del derecho no es como se ha creído, es decir, la libertad se ejerce haciendo cualquier cosa que no le haga daño a otra persona. Sino que Kant va a decir que tiene que ver con la autorización de no obedecer a ninguna ley exterior a la que no haya podido dar mi asentimiento. Entonces, me gustó mucho porque él va a decir que existen muchas formas de leer a un gran autor, y sigue hablando de Kant y cómo lo han leído, y a partir de ahí también indaga en la salida. Entonces, la salida está relacionada con la evasión, con la transgresión, también con la escapada, con el cruce de fronteras, y como todo eso también está vinculado a los levantamientos. Y en ese sentido, él se pregunta con Kant, ¿cómo hacer que salga el pensamiento fuera del estado de tutela que lo precede y lo oprime? Entonces, aquí es importante pensar cómo surge un levantamiento, ¿no? Es decir, pensando en la idea de un estado opresivo,
que obviamente tiene el poder de todos los sistemas, incluso el educativo. Y entonces en ese sentido, ¿cómo acceden las personas al levantamiento cuando todo está resguardado y vigilado por el poder? Y ahí surge otra pregunta que él dice: ¿cómo dar un contenido y una forma a nuestro deseo de libertad? Y bueno, comienza a profundizar cómo la Revolución Francesa es un signo histórico y cómo muchos filósofos han indagado justamente y estudiado en la Revolución Francesa y en lo que ella devino. Y en ese sentido me parece muy importante lo siguiente. Según Kant, que cita a Didier Huberman, dice: se juzga no solo según la eficacia actual del acontecimiento, sino también según un conjunto temporal completo cuyo signo ha de ser portador, con la autoridad que se da a los preceptos más fundamentales. Es una manera de afirmar que un signo, para que sea histórico, tiene que cumplir estas tres cosas al mismo tiempo: llevar una memoria, demostrar su actualidad y anunciar un deseo. Y aquí también me parece muy importante pensar cómo los levantamientos, no se sabe qué va a ocurrir con un levantamiento, no se sabe si el levantamiento va a ser positivo o no, o si va a alcanzar unas metas planteadas. Entonces muchas veces no se estudia ese proceso, es decir, el levantamiento, sino se estudia es precisamente la conclusión de ese levantamiento, es decir, la revolución. Y muchas veces se obvia un levantamiento, se obvian las manifestaciones. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿para qué sirven? Entonces, en ese sentido es importante pensar que los levantamientos en este sentido tienen una importancia sí, en tanto es un proceso. Y si el levantamiento se da es porque hay una incomodidad y hay como un rescate de la libertad que es propia del ser humano, ¿no? O de ese deseo de libertad. Y bueno, desde el recién nacido está eso presente. El texto termina con una pregunta animada por Foucault que dice así: ya no se preguntan qué es la ilustración, como se preguntó Kant en un primer momento, sino además qué es la revolución. Quería insistir precisamente en lo que Kant denominaba la disposición moral de la humanidad, que roza el entusiasmo cuando un pueblo se levanta contra la tiranía, sea cual sea el resultado, grande o pequeño, logrado o fracasado, del acontecimiento, interpretando entonces como levantamiento del mismo tiempo histórico. Y tendrá que examinarse la potencia en el doble sentido de fuerza y de virtualidad del levantamiento, en lugar de la mera capacidad de la toma del poder. La revolución, de todos modos, siempre corre el peligro de caer en los caminos trillados, pero, como acontecimiento, su existencia testimonia una virtualidad permanente que no es posible olvidar. Y bueno, los invito a leer esta obra de Didier Huberman. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a leer un poema un poco largo de El eco de mi madre, de Tamara Kammensain, que es una poeta argentina que me encanta, y este libro en particular es uno de sus más hermosos libros, donde elabora el luto por su madre. Entonces, bueno, dice así: sentada al borde de su memoria, me archivo como puedo en ese olvido que la trabaja. Entre nosotras las palabras se acortan, ella no habla, yo dejo de decir lo que decía, la dejo que no diga para no avergonzarla. Juntas vamos armando un presente que no dura. En ese instante precoz mi madre se queda sola, porque yo, como los tontos, elijo seguir de largo. Creo que a futuro todo me espera mientras nadie a ella le da esperanzas. Así sentadas nos vamos juntando. La que oyó mi nacimiento se sienta en el borde para hacerme escuchar por ella el anticipo de su muerte. Vienen y van nuestros pasados compartidos, van y vienen nuestros futuros distanciándose. Ella no sabe lo que yo no sé, me pregunta, ¿yo qué hago?
Le contesto: comé, vestite, dormí, caminá, sentate. El chirrido de su robot le hace caso por hoy a ese minimalismo que habrá que reprogramar mañana. Sucederá que vea extenderse el desierto hasta que también le falte la caridad feroz de los recuerdos, se pregunta Ungaretti en el libro del viejo, mientras mi vieja se aleja encorvada. Hacia el desierto público de su desmemoria, desde la cabecera de la cama doble, la interrogan 2 retratos, pero ella no encuentra la contraseña. Quiero guiarla, pero se le suelta la lengua. Es tu mamá, es tu papá, ¿te acordás cómo se llamaban? Avanza protegida por lo que no dice su amnesia y me pierde a mí en otro idioma. Nos encuentran sueltas nuestras maternidades adoptivas. Soy ahora por ella la hija que crece sin remedio, para dejarla de crecer tranquila entre mis brazos. Así juntas nos vamos separando, trabajamos hasta el borde, un abismo de sonrisa. Porque hay otras fotos y ella bien puede no acordarse de mí, pero no importa. Entre mi nacimiento y su muerte, la de la alegría fotogénica, esa que me legó generosamente un parecido, todavía está viva y nada le impide seguir siendo mi madre. Hola amigos de la cátedra. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un texto que he grabado en un audio con un tipo de video de algunas imágenes que son realmente hermosas y que hacen alusión al texto de María Elvira, Los gatos de mi prima. Son unos hermosos relatos de literatura infantil que lo que llama la atención de ellos es precisamente esa capacidad que tuvo ella de expresar y de igualar al ser humano con el animal, en este caso con los gatos, dándole vida propia, que la tienen, haciéndolos parte de un hogar y que de alguna manera en esos relatos tú ves el amor, la entrega y lo que ellos son capaces de transmitirte como unos seres vivos. Entonces les dejo el audio y algunas imágenes. Espero que les guste. Chao. Mapu es la mamá de Sol y cuando estaba pequeña también era como Sol, muy nerviosa. Ello me hace pensar que hay un rasgo genético de temperamento sensible en las dos. Me cuenta mi prima que cuando Mapu se ponía nerviosa, siendo pequeñita, tenía un comportamiento de defensa similar al de los mapurites, de allí que cariñosamente la llamó Mapu. Con el transcurrir del tiempo, Mapu se convirtió en una gata tranquila y al igual que Nana, es una madre muy dedicada. De hecho, Mapu y Nana tuvieron a sus hijos en el mismo tiempo y se organizaron muy bien para atenderlos. Las dos le daban de mamar a todos los gaticos. Mientras una los alimentaba, la otra descansaba y así, sin ningún tipo de distingos. Mapu y Nana criaron a los hijos de las dos. Ellas son hermanas, se quieren mucho y es frecuente verlas descansar juntas en el sofá de la sala. La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. Soles azules, verdes remolinos, picos de luz que abren astros como granadas, tornasol solitario, ojo de oro girando en el centro de una explanada calcinada, bosques de cristal de sonido, bosques de ecos y respuestas y ondas, diálogo de transparencias. Viento, galope de agua entre los muros interminables de una garganta de azabache, caballo, cometa, cohete que se clava justo en el corazón de la noche, plumas, surtidores, plumas, súbito florecer de las antorchas, velas, alas, invasión de lo blanco, pájaros de islas cantando bajo la frente del que sueña. Abrí los ojos, los alcé hasta el cielo y vi cómo la noche se cubría de estrellas, islas vivas,
brazaletes de islas llameantes, piedras ardiendo, respirando, racimos de piedras vivas. ¡Cuánta fuente! ¡Qué claridades! ¡Qué cabelleras sobre una espalda oscura! ¡Cuánto río allá arriba! Y ese sonar remoto de agua junto al fuego, de luz contra la sombra. Arpas, jardines de arpas. Cerros pelados, volcán frío, piedra y jadeo bajo tanto esplendor. Sequía, sabor de polvo, rumor de pies descalzos sobre el polvo, y el Pirú en medio del llano como un surtidor petrificado.